Nunca olvidaré el día que mi padre nos abandonó. Era una mañana de marzo en Sevilla, con el aroma de los naranjos en flor colándose por las ventanas de nuestra pequeña casa en Triana. Mamá preparaba tortilla de patatas mientras yo terminaba mis deberes en la mesa de la cocina. Mi hermano Mateo jugaba con sus coches en el suelo, ajeno a la tormenta que estaba por desatarse. Papá entró por la puerta con el rostro demacrado. Traía consigo una maleta pequeña que nunca antes había visto. Sus ojos evitaban los nuestros, fijos en algún punto entre el suelo y sus propios pensamientos. «Carmen», dijo a mi madre, «tenemos que hablar». Su voz sonaba diferente, como si perteneciera a un extraño. Mi madre me miró y luego a Mateo. «Lucía, lleva a tu hermano a jugar al patio». No necesité más explicación. A mis 12 años, había aprendido a reconocer cuándo los adultos necesitaban espacio. Tomé a Mateo de la mano, ignorando sus protestas, y salimos al pequeño patio donde la ropa tendida bailaba con la brisa primaveral. Desde allí, los gritos eran inevitables. Las palabras se filtraban entre las paredes delgadas de nuestra casa. ¿Otra mujer? Los niños. 10 años juntos. No puedo más. Abracé a Mateo con fuerza, inventando un juego para distraerlo de la discusión, pero sus ojos de 5 años ya reflejaban confusión. Media hora después, papá salió al patio. Se agachó frente a nosotros con los ojos enrojecidos. «Voy a irme una temporada, chicos», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero vendré a veros todos los fines de semana, lo prometo». Me dio un beso en la frente y revolvió el pelo de Mateo. «¿Cuándo vuelves?», preguntó mi hermano, con inocencia. «Pronto», respondió papá evitando mi mirada. «Muy pronto». Y así, con una promesa vacía, Antonio Vega salió de nuestras vidas un martes cualquiera, dejando tras de sí una familia rota y un silencio que pesaba más que todas las palabras no dichas. Los primeros días fueron los más difíciles. Mamá intentaba mantener la compostura frente a nosotros, pero la escuchaba llorar por las noches cuando creía que dormíamos. Durante el día, se movía por la casa como un fantasma, respondiendo con monosílabos y sonrisas forzadas. El olor a café se volvió permanente en la cocina, acompañándola en sus noches de insomnio. La primera semana pasó sin noticias de papá. Mateo preguntaba por él cada día, y cada día las respuestas de mamá se volvían más vagas. «Está trabajando lejos. Tiene mucho que hacer. Ya llamará». Yo fingía creerle, pero las dudas crecían en mi interior como una enredadera. El primer fin de semana llegó y se fue sin que papá cumpliera su promesa. Ni una llamada, ni una visita. Mateo esperó todo el sábado sentado junto a la ventana, con su coche favorito en la mano, el que papá le había regalado en su último cumpleaños. Al anochecer, cuando mamá lo llevó a la cama, vi cómo escondía el juguete bajo la almohada, como si quisiera guardarlo para mostrárselo a papá cuando apareciera. En el colegio, las cosas tampoco eran fáciles. Mis amigas notaban mi tristeza, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba pasando. Mi papá se ha ido. Sonaba demasiado definitivo, demasiado real. Así que inventaba excusas. Está de viaje por trabajo. Volverá pronto. Las mismas mentiras que nos contábamos en casa. Un mes después, la tía Lola, hermana de mamá, se mudó temporalmente con nosotros. Trajo consigo un poco de vida a nuestra casa silenciosa. Cocinaba paella los domingos, cantaba mientras limpiaba y conseguía arrancar alguna sonrisa a mamá. Con ella, la casa volvió a oler a comida casera y a tener conversaciones durante las cenas. Fue la tía Lola quien finalmente me contó la verdad una tarde mientras paseábamos por el parque de María Luisa. «Tu padre se ha ido a vivir a Madrid, con otra mujer», dijo sin rodeos, apretando mi mano. «Tu madre no quería decírtelo para protegerte, pero creo que mereces saber la verdad». Las palabras cayeron sobre mí como un aguacero, empapándome de una realidad que en el fondo ya intuía. No lloré. En lugar de eso, sentí como algo dentro de mí se endurecía, como el cemento al secarse.
¿Y por qué no ha llamado? Lo prometió. Fue todo lo que pude decir. La tía Lola suspiró. A veces los adultos hacen promesas que no pueden cumplir, Lucía. No porque no quieran, sino porque la vida se complica. La vida se complica. Esa frase resonó en mi cabeza durante cientos de días. Para una niña de 12 años, parecía una excusa demasiado simple para justificar que un padre abandonara a sus hijos. 3 meses después de su partida, papá finalmente llamó. Era un domingo por la tarde. Su voz sonaba distante a través del teléfono. Habló con mamá primero, una conversación tensa y breve. Luego pidió hablar conmigo. «¿Cómo estás, princesa?», preguntó, como si nada hubiera cambiado, como si no hubieran pasado 90 días desde la última vez que lo vi. No supe qué responder. Las palabras se acumulaban en mi garganta. Rabia, tristeza, preguntas sin respuesta. Pero en lugar de eso dije: «Mateo te espera cada fin de semana. Le dijiste que vendrías». Un silencio al otro lado de la línea. Luego un suspiro. «Lo sé, cariño. Las cosas no han salido como esperaba. Pero ahora estoy más asentado y voy a ir a veros el próximo sábado, te lo prometo». Otra promesa. Pero esta vez no le creí. Sin embargo, por Mateo, fingí que sí. «Vale, papá. Nos vemos el sábado entonces». Colgué el teléfono y miré a mi madre, que me observaba desde la puerta de la cocina con ojos tristes. No necesitamos palabras para entendernos. Ambas sabíamos que el próximo sábado sería solo otro día de espera junto a la ventana. Pasaron 2 años desde que papá se fue. 2 años de promesas incumplidas y visitas esporádicas que dejaban a Mateo más confundido que ilusionado. Yo ya tenía 14 años y mi mundo había cambiado por completo. Mamá trabajaba doble turno en la tienda de ropa del centro comercial Nervión Plaza. La tía Lola se había mudado definitivamente con nosotros, convirtiéndose en nuestro salvavidas mientras mamá se perdía en horas extras para mantenernos a flote. Aquel verano, el calor sofocante de Sevilla hacía que las tardes fueran interminables. Mateo y yo pasábamos los días en casa viendo dibujos animados con el viejo ventilador de pie como única defensa contra los 40 grados. La vida había encontrado una nueva normalidad, una en la que papá era solo una figura borrosa que aparecía de vez en cuando trayendo regalos demasiado caros y disculpas baratas. Fue en julio cuando todo cambió nuevamente. Estábamos cenando, gazpacho, tratando de combatir el calor con comida fresca, cuando sonó el timbre. La tía Lola fue a abrir y regresó con una expresión que no supe interpretar. «Carmen», dijo mirando a mi madre, «es Dolores. Dice que necesita hablar contigo». El nombre no me sonaba, pero el rostro de mi madre se transformó. Dejó caer la cuchara en el plato, salpicando la mesa con pequeñas gotas rojas que parecían sangre sobre el mantel blanco. «¿Dolores? ¿Aquí?» Su voz sonaba extraña, entre sorprendida y asustada. «¿Quién es Dolores?», preguntó Mateo, siempre curioso. Mamá se levantó ignorando la pregunta. «Terminen de cenar. Ya vuelvo». Miré a la tía Lola buscando respuestas, pero ella solo bajó, la mirada a su plato, como si de repente el gazpacho fuera lo más interesante del mundo. «Come, Lucía», dijo en voz baja. Por supuesto, no obedecí. En cuanto la tía Lola se distrajo limpiando el desastre en la mesa, me escabullí hasta el pasillo. Escondida tras la puerta entreabierta, pude ver a una mujer alta y elegante parada en nuestra pequeña sala. Tenía el pelo negro recogido en un moño perfecto y llevaba un vestido azul que contrastaba con nuestra casa sencilla. «No tienes derecho a venir aquí», decía mi madre con voz temblorosa. «Necesitaba verte cara a...» «Cara, Carmen», respondió la mujer. Su voz era suave pero firme. «Antonio está enfermo, muy enfermo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Papá enfermo? ¿Qué significaba eso?
¿Y por qué vienes tú y no él? La voz de mamá sonaba ahora más fuerte, desafiante. Porque él no sabe que estoy aquí. La mujer dio un paso adelante. Los médicos dicen que es grave, Carmen. Un tumor cerebral. Le quedan meses, quizás semanas. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Papá, enfermo. Papá, muriendo. Las palabras flotaban en mi mente sin terminar de encajar. Lo siento. Mucho por él, dijo mamá después de un silencio que pareció eterno. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Sus hijos deberían saberlo. La mujer miró hacia donde yo estaba, como si supiera que los escuchaba. Merecen despedirse. Contuve la respiración, esperando que no me descubriera. ¿Ahora te preocupan? ¿Mis hijos? La risa amarga de mamá me dolió en el alma. Cuando te metiste en nuestra vida y destrozaste esta familia, ¿pensaste en ellos? Entonces todo encajó. Esta mujer, Dolores, era la otra, la que se había llevado a papá a Madrid, la razón por la que nuestra vida había dado un vuelco. Cometí errores, Carmen. Antonio también. Pero ahora eso no importa. Se está muriendo. Y quiere hacer las paces con sus hijos. ¿Y conmigo no? La voz de mamá sonaba herida, vulnerable. Contigo también. Dolores suspiró. Pero no se atreve a pedírtelo. Me retiré silenciosamente, volviendo a la cocina con la mente revolucionada. La tía Lola me miró con sospecha, pero no dijo nada. Mateo, ajeno a todo, jugaba con las aceitunas en su plato, construyendo pequeñas torres que luego derribaba con la cuchara. Esa noche no pude dormir. Las palabras tumor cerebral y le quedan meses, quizás semanas, golpeaban mi cabeza como un martillo. Papá, el hombre que nos había abandonado, que había roto tantas promesas, estaba muriendo. Debía sentir tristeza, rabia, alivio, no sabía qué sentir, y esa confusión me consumía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mamá nos sentó a ambos en la mesa de la cocina. Tenía los pois, ojos hinchados y rojizos, señal de que había llorado toda la noche. Niños, tengo que contarles algo sobre papá, comenzó, tomando nuestras manos entre las suyas. Está enfermo, muy enfermo. Mateo, que ahora tenía 7 años, la miró con sus grandes ojos marrones llenos de confusión. ¿Por eso no viene a vernos? Mamá negó con la cabeza. No, cariño. No viene por otras razones que ya hablaremos cuando seas mayor. Pero ahora está enfermo y quiere veros. ¿Qué tiene?, pregunté, fingiendo que era la primera vez que escuchaba la noticia. Un tumor en el cerebro, respondió mamá con voz quebrada. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Mateo comenzó a llorar. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que era algo malo. Yo me quedé paralizada, incapaz de procesar completamente la información, aunque ya la conociera. Va a venir mañana, continuó mamá, secándose una lágrima rebelde. Quiere pasar tiempo con vosotros. ¿Por qué ahora? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas de 2 años de resentimiento. ¿Por qué solo cuando se está muriendo quiere ser nuestro padre? Lucía, comenzó mamá, pero la interrumpí. No, mamá. Nos abandonó. Te abandonó. Se fue con esa mujer y apenas nos ha visto. ¿Y ahora que está enfermo, debemos olvidar todo eso? Mamá me miró con una mezcla de comprensión y tristeza. No te pido que olvides, Lucía. Solo te pido que lo escuches. Es tu padre, y se está muriendo. Creo que ambos merecéis esa oportunidad de despediros, de decir las cosas que necesitáis decir. La tía Lola, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó y puso su mano en mi hombro. Tu madre tiene razón, cariño. El rencor solo te hará daño a ti, y cuando ya no esté, te arrepentirás de no haberle dicho todo lo que sientes. Miré a Mateo, que seguía llorando silenciosamente,
y sentí una oleada de protección hacia él. Para Mateo, papá seguía siendo un héroe, a pesar de todo. No podía arrebatarle esa oportunidad de despedirse. Está bien, cedí finalmente. Lo veré, pero no prometo perdonarlo. Mamá asintió, entendiendo. No te pido eso, solo te pido que le des la oportunidad de explicarse. El resto del día pasó en una extraña calma. Ayudé a la tía Lola a limpiar la casa, como si el orden externo pudiera compensar el caos que sentía por dentro. Mateo dibujó tarjetas para papá, llenas de colores y mensajes de ponte bueno pronto, que me partían el corazón. Por la noche, mientras todos dormían, salí al pequeño patio y miré las estrellas. El cielo estaba despejado, un lujo en la contaminada Sevilla. Recordé cómo papá me enseñaba las constelaciones cuando era pequeña, su dedo trazando formas entre los puntos luminosos mientras me contaba historias de dioses y héroes. ¿Por qué, papá?, susurré a la noche. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué solo vuelves cuando te estás muriendo? Las estrellas, indiferentes a mi dolor, siguieron brillando en silencio, y en ese silencio tomé una decisión. Escucharía lo que papá tenía que decirme, pero también le diría todo lo que había guardado durante estos 2 años. Le hablaría de las noches de llanto de mamá, de Mateo esperando junto a la ventana, de promesas rotas y cumpleaños olvidados. Era lo mínimo que merecía, era lo mínimo que yo merecía. El día que papá vino a vernos, el cielo amaneció nublado, como si hasta el tiempo supiera que sería una jornada difícil. Me desperté, temprano, con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Desde mi habitación, escuché a mamá moverse por la cocina, preparando café y tostadas que probablemente nadie comería. Me vestí despacio, eligiendo unos vaqueros y una camiseta sencilla. No quería que papá pensara que me había arreglado, especialmente para él. Mateo, en cambio, se puso su camiseta del Betis, la que papá le había regalado en su última visita hace casi 8 meses. ¿Crees que a papá le gustará?, me preguntó mientras se miraba en el espejo del baño, intentando peinarse con agua como hacían los mayores. Seguro que sí, respondí, ayudándole a dominar un remolino rebelde en su coronilla. No tuve corazón para decirle que a papá probablemente le daría igual lo que llevara puesto. A las 11 en punto sonó el timbre. Mamá nos miró desde la cocina y asintió, dándonos permiso para abrir. Mateo corrió hacia la puerta, pero yo me quedé paralizada en el pasillo, sintiendo cómo el corazón me latía en los oídos. Cuando la puerta se abrió, tardé unos segundos en reconocer al hombre que estaba frente a mí. Papá siempre había sido fuerte, con una sonrisa amplia y ojos brillantes. El hombre que tenía delante era apenas una sombra, delgado, pálido, con una gorra de béisbol cubriendo lo que supuse sería una cabeza sin pelo. Pero sus ojos, esos ojos marrones que había heredado Mateo, seguían siendo los mismos. «¡Papá!», gritó Mateo, lanzándose a sus brazos. Papá lo levantó con esfuerzo visible, pero sin perder la sonrisa. «Mi campeón», dijo con voz ronca, «estás enorme». Luego me miró a mí y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Miedo. Miedo a mi rechazo, a mi indiferencia. «Hola, Lucía», dijo bajando a Mateo. «Estás preciosa». No supe qué responder. Había ensayado 1000 frases hirientes en mi cabeza, pero al verlo así, tan frágil, todas se evaporaron. Solo pude asentir, incapaz de articular palabra. La tía Lola salvó el momento ofreciéndole pasar al salón. Papá caminaba despacio, apoyándose ligeramente en la pared. Nadie mencionó la enfermedad explícitamente, pero flotaba en el aire, tan presente como el olor a café recién hecho. Mamá apareció desde la cocina con una bandeja de pasteles. Su mirada se cruzó con la de papá, y durante un segundo vi tantas emociones en sus ojos que me fue imposible interpretarlas todas. «Antonio»,
dijo ella con una formalidad que nunca antes había usado con él. Carmen, respondió él con una leve inclinación de cabeza. Gracias por dejarme verlos. Nos sentamos en un silencio incómodo que solo Mateo parecía no notar. Mi hermano estaba extasiado, mostrándole a papá sus dibujos, sus juguetes nuevos, contándole sobre el colegio y sus amigos. Profesor dice que soy muy bueno en mates, decía orgulloso. Como tú, papá. Vi cómo papá tragaba saliva con dificultad. Eso es genial, campeón. Siempre supe que serías un chico muy listo. Después de un rato, la tía Lola sugirió llevar a Mateo al parque para que papá y yo pudiéramos hablar. Mamá decidió acompañarlos, dándonos ese espacio que tanto necesitábamos y tanto temíamos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se hizo aún más pesado. Papá tosió ligeramente y se acomodó en el sofá. «Has crecido mucho», dijo finalmente. «La última vez que te vi, apenas me llegabas al hombro». «Han pasado casi 8 meses», respondí, más bruscamente de lo que pretendía. «La gente cambia cuando no la ves durante tanto tiempo». Papá asintió, aceptando el golpe. «Me lo merezco». «¿El qué te mereces exactamente?» Las palabras salían ahora sin filtro, como agua por una presa rota. ¿No vernos durante meses? ¿Romper cada promesa que has hecho? ¿Abandonar a mamá por otra mujer? Todo eso y más, respondió con una calma que me desarmó. He sido un mal padre y un peor marido. No espero que me perdones, Lucía. Solo quería explicarte algunas cosas antes de que ya no pueda hacerlo. Algo en su tono me hizo callar. Por primera vez, veía a mi padre no como el héroe que había sido en mi infancia, ni como el villano que había construido en mi mente estos últimos 2 años, sino como un hombre cansado, enfermo y arrepentido. «Te escucho», dije, cruzando los brazos. Papá se quitó la gorra, revelando una cabeza completamente calva con cicatrices de cirugía. El gesto, tan vulnerable, me golpeó más fuerte que cualquier palabra. «Lo que voy a contarte no es una excusa», comenzó. «Nada justifica lo que hice, pero quizás te ayude a entender un poco mejor». Me contó entonces que antes de conocer a mamá, había tenido una relación con Dolores durante la universidad. Habían sido novios durante años, hasta que ella consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. La distancia los separó, y él conoció a mamá poco después. «Me enamoré de tu madre, Lucía. Fue real, te lo juro. Los años que pasamos juntos, cuando naciste tú y luego Mateo, fueron los más felices de mi vida». Entonces, ¿por qué nos dejaste? La pregunta que había estado guardando durante 2 años por fin salía a la luz. Papá suspiró. «Porque soy un cobarde, porque Dolores volvió a aparecer en mi vida cuando trabajábamos en el mismo proyecto, y en lugar de alejarme, dejé que los viejos sentimientos resurgieran. Me engañé pensando que podía tener ambas vidas, que podía mantener a mi familia y a la vez vivir una aventura. La palabra aventura me dio náuseas, nuestra familia destrozada, reducida a una aventura. Pero hay más, Lucía». Papá se inclinó hacia adelante con una expresión grave. «Cuando tu madre descubrió lo de Dolores y me echó de casa, me sentí tan avergonzado que no pude enfrentarme a vosotros. Y luego, cuando por fin reuní el valor para intentar arreglar las cosas, empecé a tener estos dolores de cabeza terribles». Se tocó la cicatriz en la cabeza. «Me diagnosticaron el tumor hace 1 año y medio. Los médicos dijeron que era operable, que con tratamiento podría superarlo. Pero tenía tanto miedo. Miedo de morir, de que vierais a vuestro padre convertirse en un ser dependiente y débil. ¿Preferiste que no te viéramos en absoluto?» Mi voz se quebró, traicionando la emoción que intentaba contener. «Como te dije, soy un cobarde». Papá tenía lágrimas en los ojos. «Me convencí de que era mejor para vosotros recordarme como era antes, no verme deteriorarme. Pero ahora,
que el final está cerca, me doy cuenta de lo estúpido que fui. Os robé 1 año y medio que podríamos haber pasado juntos. Nos quedamos en silencio unos minutos, digiriendo sus palabras. Una parte de mí quería gritarle, echarlo de casa, decirle que era demasiado tarde para explicaciones, pero otra parte, la que recordaba al padre que me enseñaba constelaciones y me llevaba a hombros por el parque, solo quería abrazarlo. ¿Dolores lo sabe?, pregunté finalmente. Papá, asintió. Ella ha estado conmigo durante el tratamiento. Es una buena persona, Lucía, aunque sé que es difícil para ti verlo así. Ella fue quien insistió en que debía reconectar con vosotros antes del final. ¿Y mamá? ¿Sabe toda la historia? Se lo conté ayer, respondió. Vino a verme al hotel donde me estoy quedando. Hablamos durante horas, por primera vez en 2 años, sin gritos ni reproches. El tiempo y la situación han suavizado las cosas. Pensé en mamá, en cómo había vuelto tarde la noche anterior, con los ojos hinchados, pero extrañamente en paz. Ahora entendía por qué. ¿Cuánto tiempo? No pude terminar la pregunta. 3 o 4 meses, con suerte, respondió papá sin rodeos. El tumor ha vuelto más agresivo. Ya no responde al tratamiento. Sentí cómo las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a caer. Papá se acercó y, tentativamente, puso su mano sobre la mía. No te pido que me perdones, Lucía. Solo te pido que me permitas ser tu padre durante el tiempo que me queda. Quiero conocerte de nuevo, saber qué te gusta, qué sueñas, quién eres ahora. Lo miré a través de las lágrimas. El hombre que tenía delante ya no era el padre invencible de mi infancia, ni el monstruo que nos había abandonado. Era simplemente un hombre con errores enormes, intentando arreglar lo que podía antes de irse para siempre. No sé si puedo perdonarte, dije con honestidad, pero puedo intentar conocerte de nuevo. La sonrisa de papá, débil pero genuina, me recordó al hombre que había sido. Es más de lo que merezco, dijo apretando mi mano. En ese momento escuchamos la puerta. Mateo entró corriendo con un helado a medio terminar, seguido por mamá y la tía Lola. Al ver nuestras manos unidas y nuestros ojos llorosos, mamá intercambió una mirada con la tía Lola. ¿Todo bien?, preguntó cautelosamente. Miré a papá, y luego a ella. Estamos hablando, respondí, solo hablando. Era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que no podía llamar perdón todavía, pero que tal vez, con el tiempo, podría parecerse a la paz. Mateo se subió al regazo de papá, manchándole la camisa con helado de chocolate. En lugar de molestarse, papá se rió, una risa genuina que no le había escuchado en años. Tengo una idea, dijo mirándome. ¿Qué te parece si vamos todos al Alcázar este fin de semana, como cuando erais pequeños? Mamá y yo intercambiamos miradas. Volver a ser una familia, aunque fuera por un día, aunque fuera una ilusión temporal. Me gustaría, respondí finalmente. Y para mi sorpresa, lo decía en serio. Los siguientes meses fueron como vivir en un extraño limbo, donde el tiempo parecía discurrir de forma diferente. Papá alquiló un pequeño apartamento cerca de nuestra casa en el barrio de Los Remedios. Dolores regresó a Madrid, entendiendo que este tiempo era para nosotros, para reconstruir lo que se pudiera antes del final. El viaje al Alcázar fue el primero de muchos momentos juntos. Aquel día, el sol sevillano brillaba con fuerza, proyectando sombras geométricas a través de los arcos moriscos. Mateo corría entre los jardines persiguiendo pavos reales, mientras papá caminaba lentamente apoyado en mi brazo. Mamá mantenía cierta distancia, como si participara en una obra de teatro donde su papel no estaba del todo definido. ¿Recuerdas la última vez que vinimos?, me preguntó papá, mientras nos sentábamos junto a una fuente para que descansara. Tenía 9 años, respondí, sorprendida de que el recuerdo fuera tan nítido. Me contaste la historia de Pedro el Cruel y cómo mandó construir este palacio por amor. Papá sonrió.
Y tú me dijiste que eso no era amor, porque el amor no manda, sino que pide permiso. ¿Dije eso? ¡Qué cursi! No, qué sabia. Su mirada se perdió en los jardines donde Mateo jugaba. Ojalá te hubiera escuchado entonces. Esas salidas se convirtieron en nuestra rutina de los domingos. A veces íbamos los 4, otras veces solo papá con Mateo y conmigo. La enfermedad avanzaba visiblemente. Cada semana lo veía más delgado, más pálido, con nuevas medicinas que tomar a horas específicas. Pero se esforzaba por mantenerse presente, por estar allí de verdad, no solo físicamente. Un martes por la tarde, mientras volvíamos del cine, nos había llevado a ver la última película de superhéroes, que Mateo estaba deseando ver. Tuvo un episodio. Estábamos cruzando el puente de Triana cuando de repente se detuvo. Dejó caer las palomitas que llevaba y se llevó las manos a la cabeza. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Mateo, ajeno a la gravedad del momento. No respondió. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó de rodillas. La gente a nuestro alrededor se detuvo. Algunas personas se acercaron para ayudar. Yo estaba paralizada, con el teléfono en la mano sin saber a quién llamar primero. «Llama a emergencias», dijo un señor mayor que se había agachado junto a papá. Lo hice, y luego llamé a mamá. Los minutos hasta que llegó la ambulancia fueron eternos. Mateo lloraba agarrado a mi pierna mientras yo intentaba mantener la calma, recordando las instrucciones que nos había dado el médico para estas situaciones. En el hospital, mamá llegó casi al mismo tiempo que nosotros. Sorprendentemente, también apareció Dolores, unas horas después. Ambas mujeres se miraron con una mezcla de recelo y comprensión mutua, unidas por la preocupación por el mismo hombre. «¿Quieres un café?», le ofreció mamá a Dolores después de horas de espera, un gesto pequeño pero significativo. «Gracias, Carmen». Las observé marcharse juntas hacia la cafetería, dos mujeres tan diferentes unidas por circunstancias que ninguna había planeado. «¿Papá se va a morir hoy?». La voz de Mateo me devolvió a la realidad. Estaba sentado a mi lado en la sala de espera, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «No lo sé, enano», respondí con honestidad. «Pero los médicos están haciendo todo lo posible». «¿Y si Cesare muere y no he podido decirle que le quiero?». Su preocupación me golpeó en lo más profundo. Durante todo este tiempo, yo había estado tan concentrada en mi propio dolor, en mi resentimiento, que apenas había considerado lo que mi hermano pequeño estaba viviendo. Se lo has dicho muchas veces, Mateo, y él lo sabe, pero quiero decírselo una vez más. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban mi camiseta. «Lo harás, te lo prometo». Y pudo hacerlo. Papá no murió aquel día. Los médicos lograron estabilizarlo, aunque nos advirtieron que era una señal de que la enfermedad estaba progresando más rápido de lo previsto. Cuando por fin nos permitieron verlo, parecía más pequeño en aquella cama de hospital, conectado a máquinas que emitían pitidos constantes. «Mis niños», murmuró al vernos, con una sonrisa débil. Mateo se lanzó sobre él, olvidando todas las advertencias sobre tener cuidado. «Te quiero, papá. No te mueras todavía, por favor». Papá lo abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban. «Yo también te quiero, campeón, y no me voy a ninguna parte hoy». Luego me miró a mí, que me había quedado en la puerta, incapaz de acercarme. En su mirada había una súplica silenciosa que entendí perfectamente. Crucé la habitación y tomé su mano libre. «Nos has dado un susto de muerte», dije, intentando sonar despreocupada. «Siento haberles estropeado la tarde de cine». «Tonto», le di un apretón suave en la mano. La película no era tan buena de todos modos. Esa noche, mientras Mateo dormía en casa de la tía Lola, yo me quedé en el hospital con mamá y, sorprendentemente, con Dolores. Las tres haciendo turnos para acompañar a papá,
formando una extraña alianza temporal. Durante mi turno, a eso de las 3 de la madrugada, papá despertó. Parecía más lúcido que horas antes. ¿Puedes acercarme un poco de agua?, pidió. Mientras le ayudaba a beber, vi cómo me observaba con intensidad. Eres igual que tu madre, dijo cuando terminó. Fuerte, valiente, leal. No me siento muy valiente ahora mismo. Lo eres. Siempre lo has sido. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Siento haberte hecho pasar por todo esto, Lucía. No solo la enfermedad, sino todo lo anterior. Negué con la cabeza. No hablemos de eso ahora. Necesito hacerlo. Su voz sonaba urgente. No sé cuántas oportunidades más tendré. Quiero que sepas que aunque me fui, nunca dejé de quereros. Fue el mayor error de mi vida pensar que podía tener una vida lejos de vosotros. ¿La quieres?, pregunté de repente, refiriéndome a Dolores. Era una pregunta que nunca había tenido el valor de hacer. Papá suspiró. Sí, respondió con honestidad. Pero eso no disminuye lo que siento por vosotros, o lo que sentí por tu madre. El corazón humano es complicado, Lucía. A veces queremos cosas contradictorias, y tomamos decisiones que hacen daño a gente que amamos. ¿Mereció la pena? No pude evitar el tono acusatorio. No, respondió sin dudar. Nada merece el dolor que os causé. Si pudiera volver atrás, su voz se quebró. Pero no puedo. Solo puedo intentar arreglar lo que aún es posible arreglar. Nos quedamos en silencio un buen rato, escuchando el pitido de las máquinas y el ruido amortiguado del hospital nocturno. ¿Me odias, Lucía?, preguntó finalmente. La pregunta me sorprendió. Durante muchos meses había pensado que sí, que lo odiaba, pero sentada allí, viendo lo frágil que se había vuelto, me di cuenta de que el odio se había transformado en algo más complejo. No, respondí con sinceridad. A veces lo intenté, pero no puedo. Eres mi padre. Estoy enfadada, dolida, pero no te odio. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. La sequé con cuidado, sorprendida por mi propio gesto de ternura. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Estoy intentándolo, dije. Cada día lo intento un poco más. Me sonrió, y por un momento vi al padre de mi infancia, al que me llevaba en hombros y me enseñaba las estrellas. Es más de lo que merezco, susurró antes de volver a dormirse. Esa noche, sentada junto a su cama, comprendí que el perdón no era algo que sucediera de golpe, sino un camino largo y tortuoso que recorrer paso a paso, y que tal vez, solo tal vez, estábamos avanzando en la dirección correcta. Después del episodio en el hospital, papá empeoró rápidamente. Los médicos le dieron el alta, pero con instrucciones estrictas de reposo absoluto. Por consejo del oncólogo, decidimos trasladarlo a nuestra casa. Era lo más práctico, dijo el doctor, dado el poco tiempo que le quedaba. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendimos que era mejor que estuviera con su familia. Así que una mañana de octubre, papá volvió a casa. No a su antiguo dormitorio con mamá, sino a la habitación que antes usaba la tía Lola, quien generosamente se trasladó al sofá-cama del salón. Dolores ayudó con la mudanza, trayendo su ropa, medicinas y algunos objetos personales, pero no se quedó. Entendía, dijo, que este era un momento familiar. Vendré a verlo cada tarde, le dijo a mamá mientras se despedía. Si necesitas cualquier cosa, a cualquier hora, llámame. Mamá asintió. Entre ellas se había formado una tregua silenciosa, un acuerdo tácito de poner las diferencias a un lado por el bien del hombre que, de maneras muy distintas, ambas, habían amado. La habitación de papá se convirtió en el centro de nuestra casa. Mamá instaló allí una pequeña televisión. Yo llevé la mesita del ordenador para poder hacer mis deberes mientras le hacía compañía.
Mateo trasladó parte de sus juguetes, construyendo un pequeño campamento a los pies de la cama donde pasaba horas jugando mientras papá dormitaba. Las primeras semanas fueron casi como jugar a las casitas, una extraña normalidad donde tratábamos de ignorar los detalles que delataban la gravedad de la situación. La enfermera que venía 2 veces al día, los frascos de medicamentos alineados en la mesilla, el orinal junto a la cama para los días en que papá no tenía fuerzas para llegar al baño. Desarrollamos nuevas rutinas. Yo iba al instituto por las mañanas, pero en cuanto terminaban las clases volvía corriendo a casa. Mamá había reducido su jornada laboral y la tía Lola se ocupaba de Mateo y de la casa. Por las tardes, Dolores venía de visita. A veces, coincidíamos todos en un extraño cuadro familiar que jamás hubiera imaginado. Una tarde de noviembre, mientras le ayudaba a tomar la medicación, papá me pidió algo inesperado. «Lucía, ¿me traerías el álbum de fotos grande? El que está en el armario del pasillo». Fui a buscarlo. Era un álbum antiguo, de tapas gruesas y páginas amarillentas, que no había visto en años. Se lo llevé, y él lo abrió con dedos temblorosos. «Siéntate conmigo», me pidió, palmeando la cama a su lado. Durante la siguiente hora, recorrimos juntos las páginas de nuestra historia familiar. Había fotos de antes de mi nacimiento. Mamá y papá jóvenes, sonrientes, en la playa de Matalascañas, la boda en la iglesia de Santa Ana, el primer piso que compartieron en la Macarena. Luego venía yo, un bulto rojizo en brazos de mamá, un bebé gordito en la bañera, una niña pequeña dando sus primeros pasos. «Eras la niña más lista que he conocido», dijo papá, señalando una foto donde aparecía yo con unos 3 años, rodeada de libros. «A los 4 años ya sabías leer. Recuerdo cómo me pedías que te comprara libros nuevos cada semana». Seguimos pasando páginas. La llegada de Mateo, cumpleaños, vacaciones en la playa, navidades. Una vida familiar completa, documentada en imágenes que mostraban lo que habíamos sido, lo que podríamos haber seguido siendo. «¿Por qué me enseñas esto ahora?», pregunté, cuando llegamos a la última página. Era una foto de los 4 en el zoo de Jerez, apenas unos meses antes de que papá se fuera. Todos sonreíamos, a la cámara, sin saber lo que vendría después. «Porque quiero que recuerdes que fuimos felices», respondió papá con voz débil, «que hubo amor, mucho amor, antes de que yo lo estropeara todo. Y quiero pedirte que guardes estas fotos, que se las enseñes a Mateo cuando sea mayor, para que sepa que su padre, a pesar de todo, los quiso». Sentí un nudo en la garganta. «Claro, que lo haré». Y otra cosa, tosió, una tos seca que le sacudió el cuerpo. Le ayudé a beber agua antes de que continuara. «Quiero que sepas que he hablado con un abogado. He arreglado todo para que tú y Mateo estéis bien cuando yo no esté. He dejado algo de dinero, no es mucho, pero ayudará con tus estudios y los de tu hermano». «No hables así», le interrumpí. «No todavía. Tenemos que hablar así, Lucía, se me acaba el tiempo». Me miró con intensidad. «Necesito saber que estaréis bien, que tú estarás bien». «Lo estaré», respondí, sorprendida de lo mucho que me costaba decir esas simples palabras. «Nos cuidaremos unos a otros. Y tu madre, cuida de ella. También. Es más frágil de lo que parece». Asentí, incapaz de hablar. Él cerró el álbum y lo puso sobre mis rodillas. «Es tuyo ahora, para que nunca olvides que, a pesar de mis errores, fuimos una familia». Esa noche, después de que papá se durmiera, me quedé en mi habitación revisando el álbum de nuevo. En una de las últimas páginas, encontré algo que no había visto antes. Una carta, escrita con la letra temblorosa de papá, dirigida a mí y a Mateo. La abrí con manos temblorosas. «Mis queridos hijos», comenzaba. «Cuando leáis esto, probablemente
Ya no estaré con vosotros. No pude seguir leyendo. Las lágrimas me impedían ver las palabras. Guardé la carta sin terminarla. Habría tiempo para leerla después, cuando él ya no estuviera. Por ahora, quería concentrarme en el tiempo que nos quedaba juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de momentos preciosos y terribles. Papá cada vez pasaba más tiempo dormido, afectado por la medicación para el dolor. Los momentos de lucidez eran cada vez más breves, pero los aprovechábamos al máximo. Leíamos juntos, veíamos documentales de naturaleza que siempre le habían gustado, o simplemente nos sentábamos a su lado, Mateo y yo, mientras nos contaba historias de su infancia en un pueblo de Huelva. Una noche, mientras cenábamos en la cocina, un ritual que manteníamos a pesar de que papá ya no podía acompañarnos a la mesa, Mateo hizo una pregunta que nos dejó helados. ¿Duele morirse? Mamá casi dejó caer el plato que sostenía. La tía Lola se persignó discretamente. Yo miré a mi hermano, su carita seria, y entendí que no era una pregunta para incomodarnos, sino una duda real que le atormentaba. No lo sé, Mateo, respondí con honestidad. Pero los médicos le dan medicinas a papá para que no sienta dolor. ¿Y después? ¿Cuando ya no esté? Después, busqué las palabras adecuadas. Después papá descansará. Como cuando duermes y tienes sueños bonitos, pero sin despertar. Mateo asintió, aparentemente satisfecho con mi explicación. Entonces le dibujaré cosas bonitas para que sueñe con ellas, dijo, volviendo a su sopa como si acabara de resolver un problema de matemáticas. Miré a mamá, que tenía los ojos llenos de lágrimas. La tía Lola le apretó el hombro en un gesto de consuelo. En ese momento entendí que Mateo, a su manera, estaba afrontando la realidad mejor que nosotros. Sin eufemismos, sin negación, con la honestidad brutal que solo los niños poseen. Una semana después, papá dejó de poder levantarse de la cama. La enfermera ahora venía 3 veces al día y nos enseñó a mamá y a mí cómo cambiarle, cómo darle de comer, cómo administrarle la morfina cuando el dolor se volvía insoportable. Su cuerpo, ya delgado desde hacía meses, parecía consumirse a ojos vista, como una vela que se derrite. «Estás cuidándome como yo debería haberte cuidado a ti», me dijo una tarde, mientras le daba agua con una pajita. «No digas tonterías», respondí, intentando sonar animada. «Solo estoy devolviéndote el favor. ¿Recuerdas cuando tuve varicela a los 8 años y te quedaste todas las noches despierto poniéndome crema para que no me picara?» Sonrió débilmente. «Lo recuerdo. Teníamos que atarte las manos con calcetines para que no te rascaras». «Exacto. Así que no te quejes tanto y déjate cuidar». Nos miramos, y por un momento, a pesar de todo, hubo una conexión, un reconocimiento mutuo que trascendía el dolor y el resentimiento. En ese instante, no éramos una familia rota intentando recomponerse contra reloj. Éramos simplemente padre e hija, compartiendo un momento robado al tiempo. Esa noche, mientras dormía en el sofá del salón para estar cerca si papá me necesitaba, reflexioné sobre el extraño viaje que habíamos recorrido. En apenas unos meses, habíamos pasado del abandono a la reconciliación, del resentimiento al cuidado. No era perfecto, ni completo, pero era algo. Era la oportunidad de despedirnos, de cerrar heridas, de decir las cosas que necesitaban ser dichas antes del final. Y aunque el dolor de perderlo estaba ahí, agazapado, esperando para golpearnos, con toda su fuerza, sentí un extraño consuelo al saber que esta vez, a diferencia de cuando nos abandonó, tendríamos la oportunidad de decir adiós. Papá murió un jueves por la mañana, mientras una lluvia fina caía sobre Sevilla. Fue un final tranquilo, nada dramático. Simplemente dejó de respirar mientras dormía, con mamá sosteniendo su mano. Yo estaba en el instituto y Mateo en el colegio. Cuando llegué a casa después de clases, supe que algo había pasado por el número de coches aparcados frente a nuestro portal. La tía Lola me recibió en la puerta, con los ojos enrojecidos.
No necesité que me lo dijera. La abracé fuerte y me quedé así un buen rato, absorbiendo el impacto de una noticia que, aunque esperada, seguía siendo devastadora. ¿Dónde está mamá?, pregunté cuando por fin nos separamos. En su habitación, con Dolores. Acaban de llevarse a tu padre. Me sorprendió que mamá y Dolores estuvieran juntas en ese momento, pero luego entendí que compartían algo que nadie más podía comprender. La pérdida de un hombre al que ambas habían amado, cada una a su manera, con todo lo complejo y contradictorio que eso implicaba. ¿Y Mateo? Lo recogí del colegio, pero no le he dicho nada. Está en el patio con los vecinos. Pensé que sería mejor que tú o tu madre se lo dijeran. Asentí, agradecida por la oportunidad de proteger a mi hermano un poco más. Yo se lo diré. Antes de hablar con Mateo, subí a ver a mamá. La encontré sentada en la cama, con Dolores a su lado. Ambas mujeres levantaron la vista cuando entré, y vi en sus ojos el mismo dolor reflejado. «Cariño», dijo mamá, extendiendo los brazos hacia mí. Me acerqué y la abracé, sintiendo cómo temblaba. «¿Estás bien?». Una pregunta tonta por supuesto. ¿Cómo iba a estar bien? Pero ella asintió, valiente como siempre. Se fue tranquilo, sin dolor. Es lo que importa. Dolores se levantó discretamente. «Os dejo a solas». «No», dijo mamá, sorprendiéndonos a ambas. «Quédate, por favor. Eres parte de esto también». Y así, las tres nos sentamos en la habitación que había sido de mis padres, unidas por un vínculo extraño pero poderoso. No hablamos mucho. No hacía falta. Cada una procesaba a su manera el hecho de que Antonio Vega ya no estaba en este mundo. Después de un rato, me armé de valor para la tarea más difícil: hablar con Mateo. Lo encontré jugando con la hija de los vecinos, construyendo una fortaleza con bloques de plástico. «Mateo, ¿podemos hablar un momento?». Me miró y de alguna manera supe que ya lo sabía. Los niños tienen un sexto sentido para estas cosas. ¿Papá se ha ido al cielo?, preguntó directamente, dejando caer el bloque que sostenía. Me senté a su lado en el suelo. «Sí, cariño. Esta mañana, mientras dormía». Mateo asintió, como si confirmara algo que ya había adivinado. ¿Le dolió? No, no le dolió nada. Se quedó dormido y ya no despertó. ¿Como la abuela del cuento? Se refería a un libro que le habíamos leído, sobre una abuela que se convierte en estrella cuando muere. Sí, como la abuela del cuento. Mi hermano se quedó callado un momento, procesando la noticia. Luego me miró con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de papá. ¿Podemos ir a verlo esta noche en el cielo? Me tragué las lágrimas. Claro que sí. Cuando salgan las estrellas buscaremos la suya. Me abrazó entonces, un abrazo fuerte y necesitado. Te quiero, Lucía. Y yo a ti, enano, siempre. Los días siguientes fueron un borrón de trámites, visitas, llamadas. El funeral se celebró en la iglesia de Santa Ana, la misma donde mis padres se habían casado 20 años atrás. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva. Vinieron compañeros de trabajo de papá, antiguos amigos, familia de pueblos cercanos. Dolores asistió, discreta pero presente, sentada en uno de los últimos bancos. Nadie cuestionó su derecho a estar allí. Durante el responso, sostuve la mano de Mateo, que observaba todo con ojos grandes y curiosos. Había insistido en llevar su dibujo favorito, un retrato familiar donde todos teníamos cabezas desproporcionadamente grandes y sonrisas exageradas. «Para que papá no se olvide de nosotros», había dicho. Lo colocamos sobre el ataúd antes de que lo bajaran a la tierra. La vida después del funeral adquirió una cualidad etérea, como si moviéramos bajo el agua. La casa parecía demasiado vacía y demasiado llena al mismo tiempo. Vacía de la presencia de papá, pero llena de los recuerdos de sus últimos meses con nosotros.
La habitación donde había pasado sus últimos días permaneció cerrada durante semanas. Ninguno de nosotros se atrevía a entrar y enfrentarse a la tarea de recoger sus cosas. Fue Dolores quien finalmente tomó la iniciativa. Un mes después del funeral, vino a casa con cajas de cartón. He pensado que quizás necesitáis ayuda con las pertenencias de Antonio, ofreció. Era la primera vez que la veíamos desde el entierro. Sorprendentemente, mamá aceptó su oferta. Y así, en 1990, una extraña alianza, las tres, mamá, Dolores y yo, nos enfrentamos a la tarea de desmantelar los restos físicos de la vida de papá. Catalogamos su ropa, sus libros, sus objetos personales. Algunas cosas fueron para Mateo y para mí, recuerdos tangibles que guardaríamos para el futuro. Otras las donamos a Cáritas. Esto debería ser para ti, dijo Dolores en un momento dado, entregándole a mamá una pequeña caja de madera que había encontrado entre las pertenencias de papá. Mamá la abrió con cautela. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, que reconocí como el que el abuelo le había regalado a papá cuando terminó la universidad. Siempre hablaba de dárselo a Mateo cuando fuera mayor, explicó Dolores. Mamá asintió, cerrando la caja con cuidado. Así será. Ese día, mientras las observaba trabajar juntas, entendí algo importante. El dolor compartido puede crear puentes donde antes había abismos. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero habían encontrado un terreno común en el respeto mutuo y en el amor que ambas habían sentido por el mismo hombre. Al atardecer, cuando Dolores se marchó con una pequeña bolsa de recuerdos que mamá insistió en que se llevara, me senté en el balcón, mirando cómo el sol se ponía sobre los tejados de Sevilla. ¿Puedo sentarme contigo? La voz de mamá me sacó de mis pensamientos. Claro. Se sentó a mi lado, y permanecimos en silencio un buen rato, simplemente observando cómo el cielo pasaba del naranja al púrpura, y luego al azul oscuro. ¿Crees que nos perdonó?, pregunté finalmente. Mamá me miró sorprendida. ¿Perdonarnos? ¿Por qué tendría que perdonarnos él a nosotros? Por guardarnos el rencor tanto tiempo, por no escucharle antes, por todos esos domingos que no vino y nosotros pensamos lo peor de él, sin saber que estaba enfermo. Mamá suspiró, pasando un brazo por mis hombros. Lucía, mi niña, no había nada que perdonar por nuestra parte. Tu padre tomó sus decisiones, y nosotros reaccionamos como pudimos. Nadie es perfecto. Pero si hubiéramos sabido antes lo del tumor, no habría cambiado las decisiones que tomó. Él mismo lo dijo, ¿recuerdas? No fue la enfermedad lo que lo alejó de nosotros, fueron sus propias elecciones. Asentí, recordando nuestras conversaciones durante esos últimos meses. Lo importante, continuó mamá, es que al final, cuando realmente importaba, estuvimos todos juntos. Le acompañamos, le cuidamos, y él pudo irse sabiendo que lo perdonamos, que lo queremos, a pesar de todo. ¿Lo perdonaste de verdad?, pregunté, mirándola a los ojos. Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Sí, hija. No fue fácil, y llevó tiempo, pero sí, lo perdoné, y creo que también me perdoné a mí misma por las cosas que no pude darle. Sus palabras me dieron una extraña paz. Si mamá había encontrado el camino hacia el perdón, después de todo el dolor que papá le había causado, quizás yo también podría hacerlo completamente algún día. Mira, dijo señalando al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Deberíamos llamar a Mateo. Le prometiste que buscaríais la estrella de papá. Y así, los tres nos sentamos en el balcón esa noche, con Mateo en mi regazo, buscando entre las estrellas la que brillaba con más fuerza. Esa, dijo Mateo con seguridad, señalando una particularmente brillante. Esa es papá. ¿Cómo? ¿Lo sabes?, preguntó mamá con ternura. Porque es la más bonita,
respondió con la lógica aplastante de los niños, y porque nos está mirando. Mirando esa estrella, sentí como algo se aflojaba dentro de mí. No era exactamente paz, no todavía, pero tal vez el comienzo de una aceptación. Una comprensión de que la vida no es blanca o negra, de que las personas que amamos pueden hacernos daño y aún así seguir amándonos, de que el perdón no borra el pasado, pero nos permite construir un futuro. Papá se había ido, pero había dejado tras de sí una familia diferente a la que había abandonado 2 años atrás. Una familia más sabia, más fuerte, con cicatrices, pero también con una capacidad renovada para amar y perdonar. Y eso, pensé mientras abrazaba a Mateo y tomaba la mano de mamá, era un legado más valioso que cualquier otra cosa que pudiera habernos dejado.